El Centro Vasco de Ciberseguridad es un servicio público que está dentro de la organización del Gobierno vasco. Concretamente, somos un área de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, conocida como SPRI. Nuestra función, por lo tanto, es fundamentalmente, y yo te diría que casi exclusivamente, de desarrollo económico. Es tal vez el rasgo que nos diferencia de otros centros de ciberseguridad regionales que hay en España, ¿no? Por citar algunos, el de la Comunidad Valenciana, el de Cataluña o el de Galicia, Andalucía, ¿no? Estos centros de ciberseguridad que mencionaba tienen una función eminentemente de gobernanza pública, es decir, son servicios internos para el propio gobierno autonómico. En nuestro caso no es ese. Nosotros, nuestra vocación es puramente de desarrollo económico. Lo que tratamos es de poner en valor la ciberseguridad como un habilitador de la competitividad de nuestra industria estratégica. Esa es nuestra función y trabajamos el desarrollo de esta disciplina desde el punto de vista de la oferta, es decir, de proveedores que tienen presencia en el territorio y que están dando servicios a nuestras empresas, pero también desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? De las empresas industriales, como digo, con dos facetas. Una es la protección de sus infraestructuras, es decir, ayudarles a entender que necesitan proteger su actividad y las dependencias donde la realizan desde un punto de vista ciber, pero también desde un punto de vista de producto, es decir, de todo aquello que le venden a un cliente y que después va a estar operando, va a estar produciendo en las dependencias de un tercero. Creemos que quien no sea capaz de hacer que sus clientes confíen no solo en sus servicios, sino también en la integración de sus productos en la infraestructura, pues va a tener muy difícil hacer negocios en el futuro.